tips que te mantienen pobre, siendo una persona pobre. Entonces, pero esto no se trata, obviamente, que somos ricos de pensamientos, de valores. Los hábitos no siempre son buenos. Muchos de ellos nos los han transmitido desde pequeños, ya sea por parte de nuestros padres o del mismo sistema educativo, sí. Porque más adelante hablaremos del sistema educativo que solo nos enseña a ser empleados. La idea es saber cuáles son para que no los siga cometiendo estos hábitos o tips para ser pobre. El primero es rodearse de personas que tienen hábitos de pobre. Este es el primer hábito malo que nosotros tenemos. El ser humano es un animal social. Por decirlo así, necesitamos sentirnos parte de un grupo y ser aceptados por este grupo. Por lo tanto, debes tener la capacidad para escoger bien tus amistades y las personas con las que compartes la mayor parte de tu tiempo. No quiere decir que vamos a eliminar amigos, no lo vamos a hacer. Simplemente rodearse de personas que no se estén quejando tanto, porque tú vibrarás a la misma frecuencia que ellos. El segundo hábito mal habido es no ahorrar. Todos necesitamos destinar nuestro porcentaje de nuestro sueldo al ahorro, así sea una pequeña parte. Se dice que normalmente es un 30% lo aconsejable para ahorrar de lo que tú ganas. Si aún no nos vemos capaces de retirar dicho porcentaje, podemos ir poco a poco hasta aumentando la cuantía, hasta llegar a dicha cantidad clave. Eso está en ti. Hay que sacar esto sí o sí para evitar los gastos que puedan desviarnos de nuestro objetivo de ahorro. Tenemos que tener algo de disciplina. Otro de los malos hábitos es no organizar nuestras finanzas. No organizar nuestras finanzas personales no nos enseña y nos lleva a ningún lado. Ni en casa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni tampoco en nuestro trabajo. Tenemos que organizarlas en todos estos sitios. Crear un plan financiero lleva tiempo, pero merece la pena controlar gastos. Es posible que siempre tengamos buena planificación. Necesitamos tener siempre buena planificación. No estudiar, no tener educación financiera. Eso también es un mal hábito. Probablemente has escuchado en infinitas ocasiones sobre los beneficios del estudio, aprendizaje, la lectura, etc. Tenemos que educarnos. Las personas exitosas tienen bibliotecas, el resto tiene televisores con pantallas grandes. Tenemos un medio muy grande, muy a la mano para todo el mundo, que son las redes sociales. Aquí en YouTube tú puedes educarte financieramente y no te cuesta nada y lo pones en práctica. Otro de los malos hábitos es no tolerar el fracaso. Aprender a afrontar los problemas sin caer en la frustración es una habilidad necesaria. El fracaso forma parte del camino. Si caigo, no funciona, lo evaluamos, lo corregimos y lo volvemos a intentar, aprendiendo de estos fracasos. No tener autodisciplina, mi gente, la disciplina es lo primordial, porque de ahí van muchas cosas. La disciplina te lleva a saber ahorrar, la disciplina te lleva a saber invertir, ser disciplinado con tus gastos, tus finanzas. Es un hábito que cada persona desarrolla a base del compromiso y autocontrol, sumando también el comportamiento y personalidad que tenga cada uno. Definimos nuestros objetivos y metas y asimismo diseñamos el paso a paso para poder lograrlas. Gastar más de lo que ingresamos o de lo que ganamos, eso es un mal hábito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué gastamos más de lo que ganamos? Es muy probable que conozcas a alguien que le pase o incluso te pase a ti. Cualquier persona puede caer en este tipo de prácticas. Por esto es importante tener conciencia de ellos para evitarlos en la manera posible. Sin embargo, muchas veces la publicidad y los medios nos crean unas necesidades que no necesitamos y terminamos comprando productos que no nos hacen falta. No compres el último modelo de celular si no te va a generar ingresos. Eso es un lujo nada más, no una herramienta de trabajo para ti. Repito, a menos que sí trabajes con él y necesites esta herramienta de trabajo. Un ejemplo, un creador de contenido que grabe videos. Evita los riesgos para aprender. Si quieres crecer personal y profesionalmente, tendrás que asumir riesgos de todo tipo. Correr riesgos no siempre va a dar como resultado algo positivo, obviamente, pero sí la satisfacción de haberlo intentado. Y el que no es suficientemente valiente para tomar riesgos no va a lograr nada en la vida. Y digamos que por último, no contar
con un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es un ahorro que te va a ayudar a hacer frente a posibles imprevistos. Todo el mundo puede beneficiarse de tener algunos ahorros para hacer frente a gastos inesperados. Si tienes un negocio pequeño y hay temporadas malas, estos ahorros, que son un ahorro base solo para gastos imprevistos, para necesidades que sí son necesidades, te van a ayudar para ese mes de baja temporada que tu negocio no hizo para los servicios, no hizo para el arriendo o para pago de proveedores. Por eso es muy importante un fondo de emergencia, muy aparte del ahorro. Esto es ser dinero. Te invito a suscribirte a este canal, dale ahí en el botón suscribirte.